El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. La doctora Claudia Arroyo es cirujana de mano y ortopedista en el Centro Médico ABC. Realizó su residencia en el Centro Médico ABC, alta especialidad y diplomado en cirugía de mano en el Instituto Nacional de Rehabilitación y un fellow por parte de AO Trauma en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La doctora Arroyo hablará sobre manejo quirúrgico de las fracturas de metacarpianos. Hola. Yo soy Claudia Arroyo y voy a hablar sobre las indicaciones quirúrgicas de las fracturas de metacarpianos. Quiero agradecer al doctor Clemente Hernández y al Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación a esta plática. Mi mensaje central y con lo que quisiera empezar es con un dicho famoso del doctor Swanson, y es que las fracturas de mano pueden complicarse con deformidad por falta de tratamiento, por rigidez por sobretratamiento, y con deformidad y rigidez por un mal tratamiento. Entonces es muy importante que seamos muy juiciosos en el diagnóstico, evaluar las necesidades de nuestro paciente y nuestras habilidades como cirujanos para poder tener un buen resultado. Voy a presentarles inicialmente un caso clínico y vamos a ver la resolución basada en evidencia después de esta plática. Tenemos a un paciente masculino de 16 años de edad que tuvo una caída y presentó 2 fracturas transversas en la diáfisis del cuarto y del quinto metacarpiano. En estas 2 imágenes tenemos una angulación aproximadamente de 30 grados y algo de desplazamiento con acortamiento. Quisiera preguntarles y que ustedes piensen en lo que terminamos la plática, ¿cómo lo manejarían ustedes? Los objetivos de esta plática son recordar la anatomía y biomecánica de la mano. Vamos a enumerar las indicaciones del tratamiento quirúrgico de los metacarpianos y vamos a conocer las opciones del tratamiento quirúrgico para las fracturas de los metacarpianos. Vamos a dividir la plática en 3 etapas y vamos a hablar primero sobre la anatomía y la biomecánica relevante de la mano. Vamos a hablar sobre las indicaciones de tratamiento quirúrgico y vamos a hablar sobre las opciones de tratamiento quirúrgico. Empecemos con anatomía y biomecánica. Como sabemos, la mano tiene 19 huesos, tenemos 5 huesos principales que son metacarpianos y que son el eje de cada uno de los dedos. Estos huesos se articulan en la parte proximal con la línea distal del carpo y tienen una curvatura en el eje sagital que nos permite tener arcos en la mano. Ahorita vamos a hablar más de ellos. Tenemos las cabezas, las diáfisis y las bases. Y podemos dividir a los metacarpianos en 2 columnas, unos que son el cuarto y el quinto, que corresponden a una columna móvil, y el segundo y el tercero, que son una columna estable, y esta combinación nos permite tener una adecuada prensión. Tenemos un arco oblicuo, que nos ayuda a la prensión entre los dedos largos y el pulgar. Tenemos un arco metacarpiano transverso, y uno longitudinal que nos ayudan a tener un movimiento convergente de los dedos. Si tenemos la mano en abducción completa, los dedos en abducción completa, vamos a tener todos los ejes convergiendo en el hueso grande. Y es muy importante tomar en cuenta la orientación clínica de los dedos. Si tenemos una fractura, podemos tener acortamiento, rotaciones e incluso superposiciones de los dedos. Entonces fíjense cómo todos están apuntando hacia el tubérculo del escafoides y en este caso donde tenemos una fractura, el dedo anular está orientado en otra dirección y esto no es aceptable y no es funcional para la mano, por lo tanto se debe de corregir. El diagnóstico generalmente se lleva a cabo con radiografías y tenemos la opción de solicitar una radiografía AP, una oblicua y una lateral. La AP y la oblicua nos ayudan a entender mucho el trazo de fractura y el desplazamiento. Y la lateral, aunque parece que no aporta mucho porque se sobreponen los metacarpianos, nos ayuda a entender cuánto es el desplazamiento y la angulación de nuestro hueso. Aquí podemos observar que tenemos este pico de fragmento distal. Vamos a hablar ahora sobre las indicaciones de tratamiento quirúrgico. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico para los metacarpianos dependen del segmento del metacarpiano del que estemos hablando. Podemos hablar de la cabeza, del cuello, de la diáfisis y de las bases.
y generalmente las fracturas articulares tienen una indicación quirúrgica para lograr una reducción anatómica. En el cuello y en las diáfisis las indicaciones varían, pero dependen del acortamiento y de la angulación, y esto depende también de cada metacarpiano. Lo que no es tolerable y que sí debe de tener una indicación quirúrgica es una rotación. Nuevamente tenemos en esta tabla las deformidades tolerables y podemos ver que cada uno de los metacarpianos tiene una deformidad con angulación diferente y aceptable. Tradicionalmente, y seamos honestos, casi todas las fracturas de metacarpianos se pueden tratar de manera conservadora y tienden a tener buen resultado. Lo que no es aceptable es, como ya mencioné, la rotación, y tenemos que considerar si tenemos un acortamiento de hasta 6 milímetros, que puede existir un déficit en la extensión de los dedos, entonces puede llegar a ser una indicación quirúrgica, aunque no es absoluta. Los objetivos del tratamiento quirúrgico son restaurar la función de la mano, corregir la rotación, corregir la angulación, corregir el acortamiento, lograr estabilidad para iniciar una rehabilitación temprana. Y esto es muy importante porque si no tenemos una rehabilitación temprana vamos a tener problemas secundarios al tratamiento quirúrgico como fibrosis, adherencia, rigidez de la mano y limitación funcional. Las opciones del tratamiento quirúrgico son todas estas y sabemos que existen muchas técnicas y métodos de osteosíntesis para hacerlos, no existe consenso como vamos a ver más adelante. Tenemos las opciones de fijación con clavos Kirchner, de fijaciones y osteosíntesis rígidas con placas y tornillos, tornillos interfragmentarios, tornillos centromedulares que se han utilizado más recientemente con buenos resultados, y fijación externa, ya sea con un fijador externo mini o con agujas Kirchner. Aquí tenemos estos ejemplos. Tenemos un clavo Kirchner como clavo centromedular, está controlando la rotación. Esto funciona como un TENS y se puede colocar 1 o 2. Tenemos ejemplos de tornillos interfragmentarios que nos ayudan a tener una adecuada reducción y permitir movilización. Es muy importante mencionar que para que los tornillos interfragmentarios funcionen sin una placa adicional que los proteja, tenemos que tener por lo menos un diámetro de tornillo entre cada uno de los diferentes tornillos, y puede que no tengamos la mejor estabilidad rotacional. Entonces hay que considerar esto y tener cuidado con los pacientes para darles las indicaciones adecuadas. Podemos utilizar los clavos como fijaciones externas. Aquí tenemos un trazo de fractura en la metáfisis proximal del quinto metacarpiano y se redujo fijándolo al cuarto. Tenemos también la opción de una osteosíntesis rígida con placas y tornillos interfragmentarios para lograr una adecuada función, y hay que recordar que esto implica una mayor disección. Generalmente los abordajes para los metacarpianos son dorsales y las cicatrices pueden quedar en contacto con los tendones extensores, lo que genera rigidez y fibrosis. Y esto es lo que se ha asociado generalmente a malos resultados en los últimos años, por lo que si yo voy a tener este tipo de fijaciones, debo de asegurarme que mi paciente empiece una rehabilitación temprana para evitar fibrosis. Aquí tenemos algo de evidencia. No existen muchos estudios comparativos para determinar cuáles son los mejores métodos de osteosíntesis. Tenemos este estudio de 2013 en donde se analizó el uso de clavos centromedulares anterógrados, como el que les enseñé en la primera imagen, comparados con osteosíntesis con placas y pines como fijación transversal. Y lo que se encontró es que los clavos centromedulares pueden tener mejores resultados, que probablemente se asocia a lo que les decía, una menor disección y trauma en los tejidos blandos, pero la conclusión es que se requiere un mayor nivel de evidencia y estudios con un mejor diseño. Tenemos este otro estudio que se publicó en 2017, es un metaanálisis también, para la evidencia de la fijación con clavos Kirchner y placas. Y la conclusión otra vez es que se requiere una mayor evidencia y de mayor nivel, aunque otra vez los clavos Kirchner parecen tener un mejor resultado. Y vuelve a ser algo probable que sea asociado a la disección y al trauma de los tejidos blandos durante la cirugía. Este es el artículo más reciente que encontré, que habla sobre una revisión sistemática también de la evidencia actual para el tratamiento de las fracturas de metacarpianos. Es de 2017 y
la conclusión nuevamente es que no hay evidencia de alto nivel que apoye uno u otro método de osteosíntesis. En resumen, para la evidencia científica tenemos que hay escasez de evidencia a nivel 1 y 2, entonces tenemos que tener cuidado tomando las decisiones. Generalmente están enfocados los estudios a las fracturas de quinto metacarpiano, que son las más comunes, ¿no? La fractura de boxeador es algo que todos vemos. Hay riesgos similares en todos los métodos quirúrgicos. Sabemos que existe evidencia donde los tratamientos conservadores pueden tener muy buen resultado. Hay pocos estudios prospectivos y aleatorizados. Podemos pensar que los clavos son mejores que una reducción abierta y fijación interna, y la realidad es que no existe consenso, entonces tenemos que tener mejor evidencia para tomar mejores decisiones. Vamos a ver la resolución de caso clínico. Tenemos nuevamente un paciente de 16 años de edad, con fractura de cuarto y quinto metacarpiano, con una angulación importante, y se resolvió con osteosíntesis de mínima invasión, con tornillos retrógrados centromedulares. Podemos observar que tenemos una adecuada alineación. El tornillo de quinto metacarpiano es ligeramente más angosto de lo que debería de ser, es un 2.5 y debería de ser 3 o 4.0, porque esto nos puede generar problemas más adelante, pero se resolvió de una manera adecuada. Y voy a abordar una de las dudas más comunes sobre esta técnica, porque hay debate sobre si se lesiona mucho el cartílago de la cabeza del quinto o cuarto metacarpiano o el metacarpiano que fijemos o no. Y lo que se conoce hasta ahora es que el área de introducción del tornillo es muy pequeña, el daño condral es mínimo y se encuentra fuera del área de carga generalmente. No sabemos todavía cuáles van a ser los resultados a largo plazo y tendremos que revisar la evidencia más adelante. Me gustaría entonces que recordaran este mensaje con el que empezamos del Dr. Swanson, que dice que las fracturas de mano pueden complicarse con deformidad por falta de tratamiento, rigidez por sobretratamiento y tanto con deformidad como rigidez por un mal tratamiento. Finalmente, quiero que se lleven a casa que hay que elegir las fracturas que requieren el tratamiento quirúrgico, hay que decidir cuáles sí y cuáles no. Tenemos que elegir la técnica que nosotros dominemos y tener cuidado con los tejidos blandos, y especialmente es importante iniciar la rehabilitación temprana para que el paciente pueda disminuir la posibilidad de fibrosis y rigidez y pueda tener un adecuado resultado. Muchas gracias por su atención, espero que hayan aprendido algo.